Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, encontramos en la Biblia principios de vida. Principios de vida, con Héctor Manso. Las verdades inmutables e inspiradoras de las Escrituras para aprender a decidir lo que Dios ordena. Y ahora con ustedes, el tema de hoy. Vamos a continuar estudiando acerca de la serie Rompiendo los Límites. Y en esta oportunidad, el tema que nos ocupa hoy es superando las experiencias difíciles. And the theme that we're going to do today is overcoming our difficult experiences. La vida la conforma toda una serie de experiencias. Our life is composed by different series of experiences. Nosotros bien las pudiéramos identificar, We can identify them, ubicándolas en dos diferentes plataformas. placing them in two different platforms. La primera The first one, es la plataforma positiva. the positive way of looking at things. Aquí es donde básicamente todo resulta favorable. This is where everything seems favorable. Aquí es donde se manifiesta el gozo, This is where you have joy. la paz, This is where you have peace. el bienestar This is where you have well-being. y todo lo que representa un cuadro muy alentador. And this is where everything looks pleasing. Esta clase de experiencias son muy gratificantes These types of experiences are very grateful. y el resultado de vivirlas And the result of living them debe provocar gratitud should provoke in us gratitude, porque se consideran que son una muestra de las inmensas bondades de Dios para con nosotros. because this is a showing of the love of God towards us. En el fondo, Underneath this, se debe manifestar un sentido de gratitud we should be grateful porque es un deleite, because it is a delight. es una sensación muy placentera y deleitosa It is a very pleasant and delicious verse favorecido por experiencias favorables. by going through good experiences. Si esto no produce gratitud en nuestros corazones, If this does not produce a grateful heart, significa que las pasamos por alto it shows that we do not pay attention to them o no somos agradecidos and we take them for granted. con el autor de toda buena dádiva y de todo don perfecto. And we are not grateful to Him that gives it to us. Pero la vida no solamente tiene que ver con experiencias placenteras y gratificantes. But life not only deals with good experiences, Hay experiencias que suelen ser muy desagradables. there's experiences that can be very difficult. En términos humanos, si dependiera de nosotros, In human terms, if it depends on us, todos quisiéramos cada día vivir experiencias que fueran favorables. we would always love to live good experiences. Pero eso está fuera de nuestro control. But that is out of our control. Aquí es donde entramos al otro extremo en cuanto a las experiencias que conforman la vida, This is where we enter, where the experiences that conform life, y es la plataforma negativa. and this is the negative platform. Aquí es donde hay un matiz desagradable This is where things look difficult, y por causa de esas experiencias se manifiestan periodos de tristeza, and during these experiences, there's periods of sadness, de dolor, of pain, de soledad of loneliness, y en ciertos casos periodos de grandes adversidades. and in certain cases, great adversities. Algunas representan un cuadro demasiado crítico Some of them represent a very critical situation porque tiene que ver quizás con experiencias de abuso, because they may deal with abuse, de injusticias of injustice, o de situaciones relacionadas con desgracia o con tragedia. or with situations that are tragedy.
Y cuando hablamos de esta clase de experiencias, And when we speak of these experiences, hay efectos there's que, effects que se manifiestan en nuestra vida. that manifest themselves in our lives. Los más comunes se identifican en dos categorías. The most common ones are characterized in two different El manners. primero, The first one, producen una marca negativa en las personas. it produces a negative marks on people. Aquellos que sufren esta clase de experiencias Those that suffer these types of experiences experimentan que hay una marca que los identifica. experience that there's a mark that identifies their lives. La misma les impide vivir en deleite tal como Dios planificó. The same things avoids them from living in the delight that God planned for them. Continuamente se ven imposibilitados de disfrutar al máximo la vida Continually, they find themselves impossible to live the life to fulfillment por causa de esa experiencia que representó un duro golpe. due to this experience that represented a very difficult time. Y esa clase de experiencias And these types of experiences son las que se tienen que superar. are the ones that you must overcome. No existe ninguna otra opción There is no other option si es que usted quiere vivir la vida if you want to live life viéndose favorecido being favored de acuerdo a lo que Dios ha determinado para su propia vida. according to what God has designed for your proper Y life. aquí entramos al segundo factor. And here we enter into the second factor. Las experiencias negativas producen una continua limitación. Negative experiences limit you. Por eso es que debemos sobreponernos a ellas So we must overcome them y superarlas, and Por- take them over. porque si no las superamos, If we do not overcome them, esas experiencias van a producir una continua limitación. these experiences will always limit us. Puede ser que sea tan grande el efecto It can have such a great effect que la persona viva consumida en una profunda tristeza, that it can consume you and sadden you, que no pueda sonreír, that you may never be able to smile, que no pueda alegrarse. you will not be happy. Y desde el punto de vista bíblico, lo que es el gozo produce un continuo deleite. In the biblical, joy brings you delight. Y entre otras cosas también hermosea el rostro. It also brightens the face. Los que no están tan favorecidos Those of you that are not the best looking, deberían de practicar la alegría y el gozo. you should practice joy, Porque dice la Escritura que el corazón alegre hermosea el rostro. because the Bible says that a happy heart livens the face. Hay experiencias There's experiences que pueden ser tan duras que aún pueden ocasionar la muerte de las personas. can be so difficult that sometimes they can even cause death. El padre de mi padre, The father of my father, mi abuelo, my grandfather, vivió muchos años casado con mi abuela. lived many years married to his wife. Y cuando ella murió, And when she died, esa experiencia para él fue muy dura y muy difícil. this was a very difficult experience for him. Provocó una depresión tan fuerte It provoked such a deep depression que a los 3 meses él también murió. that at 3 months he also died. Y él era una persona muy sana, And he was a very healthy person. pero el efecto de esa experiencia But the effect of this experience, no lo pudo superar. he was not able to overcome. Desde que se enteró o desde que aconteció la muerte de mi abuela, From her death, él quedó sumergido en una profunda depresión. he entered into deep depression. Nunca volvió a ser el mismo. He was never the same again. Nada lo alegraba, Nothing made him happy. la vida para él no tenía sentido Life had no meaning anymore. y los doctores llegaron a la conclusión al analizar su muerte And as the doctors analyzed his death, que murió de tristeza they came to the conclusion that he died of sadness por causa de ese acontecimiento. because of this occurrence. Cuentan que en una oportunidad There was an opportunity. una mujer tenía un gato que amaba mucho A woman had a cat that she loved a lot. y aunque los gatos tienen 7 vidas, según dicen, Even though they say that the cats have 9 lives, llegó el momento en que se le acabaron las 7 it came to the point where y su his lives were over mascota murió. and the cat died.
Como ella asistía a una congregación bautista, Since she went to a Baptist congregation, le llama al pastor y le dice: pastor, she called the pastor. She tells the pastor, Pastor, mi gato se murió. my cat died. Usted sabe cómo amaba yo a ese gato. And you know how much I loved that cat. Era mi única compañía It was my only partner. y ahora me siento muy triste, muy sola, Now I feel all alone and I'm sad. y quisiera darle una cristiana sepultura. And I want to give it a Christian burial. El pastor le dice: mire, hermana, perdóneme, The pastor says, Sister, forgive me, pero nosotros no sepultamos gatos. but we don't bury cats. Pastor, pero ¿qué puedo hacer? Pastor, what can I do? Llame a otro pastor o de otra iglesia y Call puede another- ser que ellos se lo entierren. Call another pastor, another church. Maybe they can bury him. La mujer, como a la hora y media, le vuelve a llamar al pastor. After about an hour and a half, the woman called the pastor Y back. dice: pastor, disculpe que lo moleste otra vez, It says, Pastor, forgive me for bothering you again, pero yo sí quisiera enterrar a mi gato but I want to bury my cat y no sé qué hacer. and I don't know what to do. Llamé a otras iglesias I called other churches y ninguna lo quiere enterrar. and none of them want to do a funeral for him. En el fondo de mi corazón yo había sentido In my heart, I feel el hacer una donación de $10,000 para la iglesia que sepultara al gato. to make a donation to the church of $10,000 so we can have a funeral. Y el pastor le contesta: oiga, hermana, yo no sabía que su gato era bautista. And the pastor says to her, Sister, you should have told me your cat was Baptist. Hay experiencias que nos ocurren There's experiences that we go through. que pueden incluso resultar traumáticas, They could be very traumatic, y a ellas tenemos que sobreponernos. and we have to overcome them. Vamos a considerar ahora la causa por la cual se atraviesa por experiencias difíciles o desagradables. Let's look now why we go through these experiences. Vivimos en un mundo imperfecto por causa del pecado. We live in an imperfect world due to sin. Esa es la realidad a la que tenemos que exponernos todos los días de nuestra vida. This is the reality that we must face every day. Cuando analizamos el comienzo de la historia de la raza humana, If we analyze the beginning of human race, vemos de que antes de que entrara el pecado al mundo, we see that before sin entered into the world, nuestros primeros padres vivían en un mundo lleno de perfección. our forefathers lived in a perfect world. Allí no existía el mal, There was no evil there. no había sufrimiento, There was no suffering. no había dolor. There was no pain. Todo era presidido por una atmósfera de bendición, de bienestar y de armonía. Everything was in blessing and harmony. La conexión de este bienestar que se hacía evidente This evident of the goodwill estaba vinculado a la relación con Dios. was because of the unity that we had with God. Cuando el hombre rompió su comunión con Dios, When that communion and relationship was broken, el mal entró en el mundo evil entered into the world, y la perfección que Dios había creado se vio distorsionada. and the perfection that God has created started getting distortioned. A partir de ese entonces comenzaron a manifestarse muchas experiencias que fueron dolorosas. There was many painful experiences that started happening. La primera, rompieron su comunión con Dios The first one was breaking their communion with God, y perdieron la paz, el gozo y el sentido de seguridad. and they lost their joy and peace and their sense of security. Después fueron echados del huerto del Edén Then they were taken out of the Garden of Eden, y comenzaron a trabajar experimentando dolor y sufrimiento. and they started working, experiences pain and suffering. Ellos trabajaban antes de que ocurriera la introducción del pecado, Before sin, they also worked, pero era un trabajo diferente al que estaban efectuando después. but it was different than what they experience now. Eventualmente Eventually, se manifestó la muerte de Abel, que fue matado por Caín, then we see the murder of Abel that was killed by Cain, una experiencia muy dolorosa. a very painful experience. De ahí en más, la vida comenzó a verse desfavorecida por experiencias desagradables. And then we started seeing all the negative experiences of life. Así que al venir a este mundo, So entering into this world, comenzamos a vivir en un mundo
imperfecto por causa del pecado. We enter into an imperfect world due to sin. Incluso Inclusive, existen experiencias que las personas viven there's experiences that people live y que están ligadas estrechamente a lo que es el pecado. and they're tightly joined to sin. Otras vienen como resultados, como herencias Other comes as a result of inheritance o simple y sencillamente como parte de la vida. or as part of our lives. También las malas experiencias Also, bad experiences se manifiestan porque tenemos libre albedrío manifest themselves because we have a free will, y decidir mal produce malas and experiencias. to make a bad decision produces bad results. Las malas decisiones The bad decisions producen malas experiencias. create bad results. Es por lo tanto importante que a la hora de decidir That's why it's very important when you have to make a decision, uno pueda acertar en las decisiones que toma. you can be sure of the decisions that you make. El decidir a la ligera To hastily decide o motivado por propósitos incorrectos or motivated by improper motives puede generar experiencias muy dolorosas. can generate a very negative experience. Se lo voy a ilustrar. Let me illustrate this. Pongamos, por ejemplo, el caso de una jovencita que se siente con mucha presión en el hogar. Let's put a young lady who feels a lot of pressure at home. En el hogar que vive no está contenta. She may not be happy at home. En efecto, cabe mencionar que vivimos en un mundo As I mentioned, we live in a world donde llegar a tener contentamiento se convierte en un serio desafío. where it is a challenge to be happy. Disponemos de muchas cosas favorables. There's many favorable things that we have. Vivimos en un país de abundancia. We live in an abundance. Tenemos muchas cosas. We have so many things. Sin embargo, existe un profundo vacío en el corazón But there is a deep emptiness in the heart que hace que las personas vivan siempre disconformes that causes people to always be discomforted con lo que son, with what they are, con lo que tienen with what they have, y con la manera en la que viven. and the way that they live. Entonces, viven buscando experiencias que puedan ser favorables They're always looking for good experiences con motivaciones incorrectas. with wrong motives. Y bajo estas circunstancias es que se involucran en ambientes tomando decisiones It's where they take decisions que eventualmente les afectan negativamente. that eventually brings a negative effect. Entonces, en un ambiente de inconformidad In being uncomforted por causa de las reglas del hogar, because of the rules of the house, por causa de la presión que exteriormente tienen de los amigos, due to the outside pressures, por causa quizás de los conflictos que tienen los esposos, due to the conflicts that their parents may have, llegan a un punto de decidir equivocadamente, they may make a bad decision de irse del hogar para unir su vida con alguien. to leave the house to unite their lives with somebody else. El unirse en matrimonio con alguien representa una de las decisiones más importantes en la vida de las personas. And to unite yourself in matrimony is one of the most important decisions that you're ever going to make. Y cuando alguien está soltero, debe decidir muy sabiamente con quién se va a casar. And when you're single, you have to be very wise at the decision of marriage. Porque con la persona que una su vida, Because with the person that you unite your life, de eso dependerá en gran parte su satisfacción el resto de sus días will determine greatly your satisfaction for the rest of your days, o la manifestación de experiencias desagradables. or very negative experiences. Por eso, si las motivaciones no son correctas, So if the motivation is not correct, puede decidir equivocadamente para después sufrir you can make a wrong decision and later suffer continuamente. continually. En cuanto se trata de decidir, When it comes to deciding, se debe ser muy cuidadoso, you have to be very careful, porque una decisión en cuanto al matrimonio o puede favorecerle para siempre because a decision in matrimony can favor you forever, o puede arruinar su vida totalmente. or it can ruin your life. Entonces, ese es un privilegio que nosotros tenemos, This is a privilege that we have, y uno debe ser lo suficientemente responsable and you have to be responsible. como para cuando decide equivocadamente, So when you make a wrong decision, decir es el resultado de lo que yo decidí. it's the result of what you have decided. Como yo decidí,
When I decide, entonces yo asumo la responsabilidad then I assume the y responsibility encaro las circunstancias. and I handle the situation. De ahí tendré que ver cómo puedo superar Then I have to see how I can overcome lo que yo mismo provoqué. what I have provoked Porque myself. lamentablemente hay algunos que son responsables de sus acciones Because sadly, there's some that are responsible for their y actions, cuando la situación está crítica, and when the situation turns critical, salen huyendo. they go running. No arreglan nada They fix nothing, ni les importa nada. and they don't care. Eso en realidad habla de la clase de carácter que tienen. This truly speaks of the character of the person. Porque aunque le vaya mal, si usted hizo una decisión equivocada, Because even if you made a bad decision, debe ser lo suficientemente responsable you should be sufficiently responsible como para asumir to assume las consecuencias que involucra. the consequences that are provoked. Por eso dice el Salmo que aún jurando en daño suyo, That's why the psalm says, even no cambia. making a promise against you, you will not change your mind. También, no todo es malo en cuanto a las malas experiencias. Not everything is negative in bad experiences. Las malas experiencias surgen para ayudarnos a crecer y para hacernos más fuertes. Bad experiences allow us to grow and become stronger. El enemigo The enemy trata de destruir aquello que Dios ha creado con buenos propósitos. tries to destroy the things that God has created with good purpose. Pero Dios destruye lo que el enemigo intenta con malas intenciones. But God destroys what the enemy intends with bad intentions. Dios no trata, God doesn't try. Dios lo logra. God succeeds. Hay una diferencia. There is a difference. Y aquello que fue utilizado And those things that were used con intenciones malas en nuestra contra with bad intentions towards us es lo que Dios utiliza para que opere a nuestro favor. is what God will turn to our favor. Por eso es que dice la Escritura That's why the scripture says que todas las cosas obran para bien de aquellos que le aman. all things will work to the good for those that love the Lord. Cuando usted ha desarrollado un profundo amor para con Dios, When you have developed a true love for God, usted vive seguro, confiado you can be assured, de que no hay experiencia crítica o difícil que le toque atravesar you can be confident that any experience that you go through, que Dios no pueda utilizar para un buen propósito que obre en beneficio de su vida. that God is capable of using that to a good experience for your life. Las experiencias dolorosas, The painful experiences, las experiencias incomprensibles, the ones that you don't understand and comprehensible, las experiencias relacionadas con alguna desgracia, sometimes it can be a disaster. tienen el potencial de ayudarnos a crecer They have the potential to help us to grow y de hacernos personas más fuertes. and to make us stronger people. Ejemplo, Example, nadie puede ser el mismo nobody can be the same después que atravesó un periodo de limitación y de pobreza, when you travel through limitation and en poverty el cual continuamente vio la mano de Dios. and continually you see the hand of God. A veces la vida nos introduce en esta clase de experiencias. Sometimes life takes us through this experience, Me imagino que todos tenemos que atravesarlas. and it's something that I imagine all of us have gone through. Unos años atrás su servidor atravesó por ahí. A few years back, I went through it. Pero cuando estaba viviendo en esos tiempos, But as I was living through these times, yo como nunca vi la mano de Dios proveyendo milagrosamente. I was able to see the hand of God in every. En términos Part of my life. humanos sentía temor, In human terms, I was fearful me sentía con preocupación and I was worried. y yo andaba haciendo todo lo que estaba de mi parte And I was doing everything that was in my part y nada funcionaba. and nothing was functioning. Sin embargo, But yo vi cómo Dios hacía milagros por una y por otra área. I seen how God was doing miracles here and there. Nunca me faltó comida, I never was lacking food. al contrario era cuando más comía, On the contrary, it's the times that I ate the most. porque siempre había quienes nos invitaban a comer y ellos sin saberlo. And there was always somebody inviting us to eat without them even knowing it. Vivíamos enfrente de una familia We lived in front of a family, que cada rato preparaban comida y And there nos was- invitaban. and they were always preparing food and inviting us. También, de momento, comencé a hacer programas de televisión Then I started doing
television programs. que hacer un programa representaba el salario que yo tenía como pastor en ese entonces, al mes. Making those commercials would give me the income of a monthly income as a pastor. La causa era que por un lado me agarró el IRS en algo que yo no tenía nada que ver. The part was that I made a mistake with the IRS and something that Y wasn't por my otro, fault. había prestado una tarjeta de crédito y me fue mal. And I had borrow a credit card and it really went bad. Entonces por los dos lados me estaban ahorcando. So for both sides they were just choking me. Y después que salí de ahí yo ya no era el mismo. But after I came out of this thing, I was never the same again. Cuando yo orientaba a alguien en cuanto a la provisión que Dios otorga, When I would direct people as to how God blesses, ya no lo decía de acuerdo a lo que dice la Biblia. I did not speak anymore of what the Bible said. Ahora lo decía con plena convicción porque yo lo había experimentado. Now I would speak from self-experience because I had gone through it. Esa experiencia difícil me ayudó a crecer This difficult experience allowed me to grow y a ser una persona más fuerte. and to be a stronger person. Existen muchos conceptos y filosofías sobre la vida, el hombre y la familia, pero solo hay una verdad revelada por Dios y registrada en su palabra. El pastor Héctor Manso le ha entregado Principios de Vida. Para cualquier información, diríjase a principiosdevida@ondasdevida.com. Visítenos en www.ondasdevida.com. Será hasta la próxima audición.